¿Cómo están, queridos hermanos y amigos que nos siguen constantemente a través de estas redes? Agradecemos al Señor una nueva oportunidad que Él nos da de estar juntos a través de este medio. Jorge Fernández, pastor de Comunidad Cristiana de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, les saluda a todos y especialmente agradecemos a los hermanos que nos acompañan con la música desde sus hogares. Hoy, especialmente, hoy domingo, aquí en Argentina, recordamos y agasajamos a todas las mamás en el Día de la Madre. Así que queremos aprovechar esta oportunidad para mandarles un beso a todas las mamás de la congregación, a todas las mamás que nos están viendo, que nos están escuchando. Les deseamos un hermoso día. Deseamos que el Señor las pueda fortalecer, las pueda animar, las pueda renovar. Es nuestro deseo que pasen un hermoso día ahí junto a la familia o a sus seres con los cuales comparten el hogar. Quisiéramos continuar con esta serie que estamos llevando a cabo y estos mensajes que tienen que ver en esta oportunidad acerca de la verdadera espiritualidad. Yo quisiera retomar el tema que venimos tratando sobre la espiritualidad. Vemos la importancia que tiene que podamos hablar acerca de lo que es poder llevar una vida espiritual. Habíamos tomado como referencia un pasaje de Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo número 12 al 15, donde decíamos que la gente natural es la gente que no tiene en cuenta a Dios, que vive en este mundo dejando a Dios a un costado y que ellos ven las cosas espirituales como una pérdida de tiempo. A ellos no les interesa las cosas del Señor, tampoco las pueden entender, ni discernir, ni distinguir. Y por eso es que parece para ellos una locura dedicar tiempo a las cosas del Señor. Para nosotros, los hijos de Dios, es algo especial poder relacionarnos con nuestro Dios y constantemente nosotros estamos llevando una vida espiritual a través de nuestras actitudes y a través de nuestra forma de vida. La Biblia, decíamos, da ejemplos, está llena de ejemplos de personas que vivieron una vida espiritual, una verdadera espiritualidad. Y todas ellas, decíamos, se caracterizaban por ser personas que se habían dedicado a conocer a Dios, ellos caminaron con Dios, ellos se dedicaron a obedecer a Dios en todo momento y a servirle a Dios. Y hemos tomado y hablábamos acerca de la referencia de un joven llamado Daniel, para poder estudiar justamente las características de aquellos que llevan una verdadera espiritualidad. A través de la vida de Daniel, vamos a ver de que hay actitudes que vamos a aprender acerca de cómo ser una persona realmente espiritual. Y a través de la vida de Daniel vamos a aprender que ser una persona espiritual es vivir para Dios en medio de un mundo lleno de pecado. Es confiar en Dios en situaciones críticas y difíciles. Es honrar a Dios en momentos de muchísima presión. Y por último es buscar a Dios en todo momento, no importa la situación que estemos atravesando. Pero antes de ver la historia de Daniel, tenemos que estudiar los acontecimientos previos a todo lo que la Biblia nos narra acerca de este joven Daniel, su residencia en Babilonia, y descubriremos por qué este varón de Dios tuvo que vivir o le tocó vivir un tiempo tan hostil, tan difícil y con tanta presión. ¿Sabés que Romanos, en su capítulo 8, versículo número 28, el apóstol Pablo nos presenta una promesa que utilizamos muy a menudo los hijos del Señor? Y dice así la palabra de Dios en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabés que Daniel fue un hombre que amaba mucho al Señor? Sin embargo, pasó por un tiempo
de mucha prueba y de mucha aflicción. Y la ciudad en la que él vivía, que era Judá, fue sitiada y finalmente fue conquistada por el imperio babilónico. Él fue llevado a la fuerza a través de un exilio que llevó a muchísima gente hasta Babilonia, y él nunca más volvió a ver su tierra de origen. Y a pesar de todo esto, sin embargo, la misericordia de Dios se manifestó a lo largo de su vida de una forma sorprendente. Cuando nosotros tomamos el libro de Daniel y comenzamos a leer el libro de Daniel, vamos a ver de que hay dos cosas allí importantes en el libro. Lo primero es ver el juicio de Dios cayendo sobre la ciudad de Judá por causa del pecado. Allí en Daniel capítulo 1, desde el versículo número 1 al versículo número 2, justamente se nos habla acerca del juicio de Dios sobre esta ciudad. Y luego, a partir del versículo número 3 hasta el versículo número 6, comenzamos a ver la misericordia de Dios para con Daniel. Y ahí vemos el cumplimiento de este pasaje de Romanos, donde todas las cosas, dice que a los que aman a Dios, pero todas las cosas les ayudan para bien. Dios tuvo misericordia con Daniel y lo podemos ver en las Escrituras. Ahora bien, veamos en detalle esto de el juicio de Dios sobre la ciudad donde vivía Daniel, sobre Judá. Sabéis que Judá era parte de la nación de Israel y Dios había prometido bendecir a Israel. Recordemos que desde ahí vendría el Salvador del mundo. 1500 años antes que naciera Daniel, ya Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que a través de Abraham iba a bendecir y iba a traer una descendencia numerosa, y iba a bendecir a toda la tierra y a todos los que confiaran en el Señor. Dios fue fiel a sus promesas y Dios bendijo de una forma impresionante a Israel. Israel experimentó la bendición de Dios de una forma extraordinaria, en diversas formas y en diversos tiempos. Pero lamentablemente, con el paso de los años, la nación de Israel comenzó a darle la espalda a Dios. Luego de muchas advertencias de los juicios de Dios, cayeron sobre Israel. Primero cayó sobre las poblaciones del norte de Israel y luego este reino que conformaba las 10 de las 12 tribus de Israel cayó en cautividad. Luego, 100 años después, lo mismo sucedió con el sur, con Judá. Y allí es donde vivía justamente Daniel. Como consecuencia de estos juicios de Dios, muchos y prácticamente todos los descendientes de Abraham fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron llevados como prisioneros y entre ellos estaba este joven Daniel. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿cuáles fueron los pecados o qué pecados cometió la nación de Israel para caer bajo los juicios de Dios? ¿Y cómo hizo Dios? ¿Cómo Dios corrigió o castigó a este pueblo desobediente? Muy bien, el pecado tenemos que entender que siempre, siempre, siempre traerá consecuencias sobre una nación y sobre las personas. Por eso siempre nosotros como pastores aconsejamos a todas las personas a que solucionen inmediatamente el problema del pecado. Porque el pecado siempre nos va a traer destrucción, el pecado siempre nos va a llevar al sufrimiento, el pecado siempre nos va a llevar a tener que atravesar situaciones muy difíciles, pero basta que nosotros podamos volvernos a Dios, recapacitar y, como dice la palabra de Dios, arrepentirnos para poder gustar el perdón de Dios, la misericordia de Dios y la restauración. Y Israel, por causa del pecado, sufrió estas consecuencias.
nosotros necesitamos arrepentirnos y también confesar nuestros pecados. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Sabés que nosotros, cuando pensamos hoy en nuestro país, ya no en Israel, cuando nosotros pensamos en nuestra Argentina, cuando nosotros pensamos en la tierra que hoy nos ha tocado vivir, que nos ha tocado disfrutar también, pensamos también en los pecados de la nación, en aquellas cosas que ofenden a Dios y en aquellas cosas de las cuales, si no nos arrepentimos a tiempo, sufriremos las consecuencias del pecado. Hoy en día los distintos acontecimientos mundiales que vemos nos hablan, por un lado, de la paciencia y de la misericordia de Dios, pero por otro lado también nos advierten que los juicios de Dios son eminentes si no hay arrepentimiento. Nosotros hoy estamos viendo en este tiempo tantos desastres naturales, tantas situaciones que se están produciendo a nivel mundial. Hoy estamos atravesando una peste, una pandemia que ha afectado a todas las naciones. También hemos estado viendo cómo los incendios, los desastres naturales han llegado a muchas naciones y nosotros aquí también en Argentina pasamos por una etapa muy difícil de incendios y por gracia y misericordia de Dios, al menos en una de las provincias centrales de nuestra nación, algunos de estos incendios o la mayoría de ellos se extinguieron por causa de la lluvia. Gracias a Dios por su misericordia. Pero hemos visto tantos hambres, tantas miserias, tantos lugares donde han habido terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes en erupción, guerras, destrucciones, plagas y todas estas cosas son señales de situaciones que hemos tenido que afrontar, tanto los que amamos a Dios como aquellos que viven en el mundo natural, que no le interesan las cosas de Dios. Y sabés que cuando vemos todas estas cosas, nosotros sabemos de que Jesús dijo que estas cosas eran necesarias que sucedieran como señales antes del fin. Pero por otro lado también son los principios de dolores, son juicios de Dios que están llegando sobre la tierra porque Dios de una u otra manera quiere llamar la atención de los hombres para que los hombres abandonen el pecado y se vuelvan de todo corazón hacia Él. Debemos reconocer que nuestra nación en cierta forma ha ofendido y está ofendiendo a Dios a través de su conducta. Basta ver cuando salimos a las rutas de nuestro país cómo hay tanta gente que no ha tenido en cuenta a Dios y que ha ofendido a Dios acerca de sus actitudes. Hay tantos altares de idolatría en nuestras rutas. Tanta gente que ha rendido y ha levantado altares en las rutas argentinas y en distintos lugares turísticos, que eso nos habla de un mundo que le ha dado la espalda a Dios y que ha buscado ayuda a través de los ídolos. Cuando vemos los noticieros y los programas que nos informan en estos tiempos, vemos cómo ha crecido tanto la ola de violencia y corrupción también en nuestro país. Vemos que esto abunda mucho. Por eso es que es necesario que clamemos por la misericordia de Dios. No nos olvidemos que nosotros hemos sido muy bendecidos como nación. Argentina fue y será el granero del mundo. Es un país, una nación que ha sido ampliamente bendecida por Dios. Es un país rico, es un país precioso, donde tenemos tanto campo, tanto ganado, tanto agro, que nos permite a nosotros no solo sustentar nuestra nación, sino además sustentar a otras naciones. Tenemos petróleo propio, tenemos fuentes de agua dulce como ningún otro la tiene. Tenemos mares, ríos, lagos, lagunas, y Dios nos ha bendecido con
todos los climas, desde el norte hasta el sur argentino, nos ha bendecido con todos los climas y todas las regiones, desde regiones desérticas hasta regiones regiones donde se puede cultivar y donde tenemos también zonas de selvas y todo Dios lo ha pintado de una manera extraordinaria. Cuando nosotros vemos el país que nos ha tocado vivir, deberíamos estar tan agradecidos a Dios. Y es lamentable que muchas personas no tienen en cuenta estas cosas y han ofendido a Dios, no le han dado gracias. Y todo esto hace de que tarde o temprano, por alguna u otra razón, tengamos que atravesar por situaciones difíciles, donde Dios nos quiere corregir y Dios nos quiere llamar la atención para que seamos más agradecidos y para que nuestro corazón se vuelva a Dios. Es necesario en este tiempo que podamos clamar a Dios. Hemos ofendido a Dios, no le hemos dado gracias, no lo hemos honrado, no lo hemos buscado como Él merece que nosotros le busquemos. Fíjense que nosotros hemos ofendido a Dios a través de las leyes que hemos permitido en el tiempo que rijan en nuestra nación. Las leyes del divorcio que destruye tantos hogares, las leyes de matrimonio igualitario que ha ofendido a Dios. Y no quiero que nadie quizás ahí del otro lado se ofenda por esto que digo, pero la ley de matrimonio igualitario es una ley que está en contra de la voluntad de Dios, porque Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios bendijo y bendice las uniones entre un hombre y una mujer, porque a través de estas uniones Dios permite que nosotros podamos continuar con la Sagrada Familia y podamos tener hijos y esos hijos puedan ser criados en disciplina, en amonestación del Señor y bajo el conocimiento de Dios. Así que estas cosas que nosotros hoy hemos permitido, los proyectos de ley que tienen que ver con la despenalización de la droga, con el aborto terapéutico y tantas otras cosas que hemos permitido que sucedan en nuestro país, la adopción de niños por parte de personas homosexuales. Y nosotros no tenemos absolutamente nada contra los homosexuales, simplemente entendemos que el propósito de Dios no se está cumpliendo a través de estas cosas que los hombres en nuestra nación están permitiendo. Y todo esto nos le dice a Dios, a voces le dice a Dios que le hemos dado la espalda, que no hemos tenido en cuenta sus leyes, que no hemos tenido en cuenta sus propósitos. Y entonces nos transformamos en personas que deshonramos a Dios. Y tarde o temprano, la paciencia y la misericordia de Dios tienen sus límites. Y los juicios se avecinan. Y yo no estoy aquí profetizando juicios. Tampoco estoy diciendo de que nos va a ir mal. Todo lo contrario, estoy animando y exhortando a todos, a vos, a mí y a todos los que nos escuchan y ven, que nosotros tenemos que ser personas espirituales, personas que busquemos a Dios, personas que caminemos con Dios, personas que honremos a Dios y personas que sirvamos a Dios y confiemos en Dios en todo momento, obedeciendo su palabra y obedeciendo sus consejos. Por eso, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Dejemos los ídolos muertos. Dejemos todo aquello que ofende a Dios. Hay mucha gente devota a otros dioses. Gente devota a otras fe que no honran al Señor. Hay tanta gente corriendo detrás de los ídolos. Y se los nombro aquí en Argentina. El Gauchito Gil, la difunta Correa, San Expedito, San La Muerte y San tantos otros más, que todos ellos no hablan de una fe genuina, una fe que salga del corazón de Dios. Yo lamento que aún muchos líderes religiosos en estos tiempos fomentan aún estas idolatrías y hasta las justifican y no le dicen al hombre y a la mujer la verdad acerca de que todo esto ofende a Dios. Nosotros como pastores tenemos la obligación de dirigir al pueblo hacia el único que merece toda honra, toda gloria y todo honor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
nuestro Dios, al cual honramos y al cual adoramos y servimos desde ahora y para siempre. Por eso, mi consejo es, volvámonos a Dios, transformémonos en creyentes espirituales. Si salimos por la calle y le preguntamos a la gente si tiene fe, nos va a decir que sí, nos va a decir que cree, pero ¿en quién cree? ¿En dónde ha puesto su confianza? Por eso hoy te decimos que nosotros necesitamos hablar acerca de la verdadera espiritualidad, la espiritualidad que Dios aprueba, la espiritualidad que verdaderamente honra a Dios. Y es que nosotros amemos, sirvamos y honramos de todo corazón a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, el único que estuvo dispuesto a humillarse, a entregarse por amor, a permitir que lo clavaran en una cruz para que por medio de su sangre pueda perdonar nuestros pecados y darnos a través de ese perdón y de la fe la vida eterna. Por eso te instamos a que te vuelvas de todo corazón a Jesús. Hoy, ahí donde estás, ¿por qué no te reconcilias con Dios? Luego vamos a seguir hablando acerca de estos juicios que llegaron sobre la ciudad de Judá. Pero al introducirnos en la historia de Daniel, vemos que Daniel fue a parar a Babilonia más allá por un propósito de Dios, pero por causa de los juicios de Dios que vinieron sobre una nación que abandonó a Dios, que le dio la espalda a Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con la paciencia de Dios. Yo insto a todos los argentinos, y si estamos quizás a través de estos medios sobrepasando las barreras de nuestra nación, insto a todos los que nos están viendo a que no juguemos con la misericordia de Dios ni con la paciencia de Dios. Estamos a tiempo. Dios, a través de las cosas que están pasando en el mundo, nos está llamando la atención. Nos está diciendo, aquí estoy, quiero que me vean, quiero que me busquen, quiero que caminen conmigo, que me conozcan, que me honren y que me sirvan solamente a mí. Así que ahí donde estás, yo quiero animarte a que puedas orar, a que puedas abrir tu corazón y que puedas pensar seriamente en los juicios de Dios. Y que puedas pensar también en la gran misericordia de Dios que vino a través de Jesucristo. Ahí donde estás, ¿por qué no te vuelves de todo corazón a Dios? Ahí donde estás, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Ahí donde estás, ¿por qué no piensas seriamente acerca de tu espiritualidad? La verdadera espiritualidad que honra a Dios. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, entendemos que tú eres un Dios de amor, pero también entendemos que, Señor, tú quieres que el mundo entero te honre y te busque. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. También te pedimos perdón por los pecados de nuestra ciudad, de nuestra nación, de nuestros gobernantes y de todos aquellos que han tomado tantas malas decisiones y que han traído, Señor, consecuencias sobre nosotros como ciudadanos y, Señor, consecuencias, Señor, como nación. Señor, al ver la historia de Judá y al ver que tú permitiste que ellos cayeran en cautividad, entendemos que es necesario que nos volvamos de todo corazón a ti. Hoy lo hacemos, hoy abrimos nuestro corazón, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser personas realmente espirituales, pero espirituales como tú realmente apruebas. Queremos ser y vivir una verdadera espiritualidad que te honre y que te bendiga a ti, Señor. Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Bendigo, Señor, a todos aquellos que hicieron esta oración y te pido que se manifieste tu misericordia sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración realmente de corazón, podés estar seguro que la misericordia de Dios te va a alcanzar. Y aún si tuvieses que atravesar momentos difíciles, Dios en su misericordia, como leímos recién, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún las situaciones más difíciles, más críticas, más complicadas para la vida humana, Dios las va a tornar y las va a transformar en momentos para tu bien y para tu bendición.
Desde aquí te mando un abrazo grande. Deseo y anhelo que pronto podamos estar en vivo y en directo. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Será y seguiremos en nuestro próximo programa hablando acerca de la verdadera espiritualidad. Hasta pronto.